qué gusto verlo en esta mañana. Igualmente, José Ángel, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, un saludo respetuoso a todos los radioescuchas y a todos los televidentes, porque ahora con el Facebook es una maravilla. ¿Cómo quitar el miedo? ¿Cómo quitar el miedo? Quiero dar algunos conceptos y quiero recomendarles que en el canal de YouTube Shalom 132 ya está este tema completo, cómo quitar el miedo. Voy a dar algunos conceptos. El miedo es objetivo. Nosotros tenemos un miedo normal, entre comillas. Ese miedo es, por ejemplo, si yo voy a cruzar una calle, yo tengo que tener cuidado para no ser atropellado. Es un miedo normal, entre comillas, no es angustia. La angustia es tener un miedo descontrolado y no saber a qué. Entonces la angustia es subjetiva, el miedo es objetivo. Ahora, las personas que tienen un miedo crónico es porque no están viviendo en la realidad. Hay dos cosas, la verdad y la mentira. La verdad es solamente Dios, Yahshua, Hamashiach en el original hebreo. Y la mentira, Hasatán, Satanás. Yahshua Hamashiach le reprenda. No lo digo yo, lo dice el mismo Yahshua. En el Evangelio de Juan, en la Besorá nosotros decimos, el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, dice que Él es el padre de la mentira. Cuando una persona vive una vida de mentira, por ejemplo, una vida de pecado que esté en fornicación, en adulterio, en robo, etcétera, en cosas desagradables, esa persona va a tener un miedo crónico. Por ejemplo, explico, una persona que está adulterando está cometiendo un grave pecado, porque uno de los mandamientos es no adulterarás. Entonces esa persona va a vivir con un miedo crónico. Al ver muchos pacientes desde hace ya 45 años más o menos, estimados radioescuchas, y también al dedicarme al pastoreo, como Roé quiere decir pastor en hebreo, de una congregación mesiánica, judío mesiánica, me doy cuenta que la mayoría de las personas que llegan con miedo es porque están viviendo una vida en mentira. Es decir, no están al acorde con la verdad. Entonces, tienen que inventar otra mentira para tapar esa otra mentira, y así sucesivamente, y eso es lo que origina el miedo. Estudiándolo psiquiátricamente y psicológicamente, porque también Dios, el Todopoderoso, me permitió estudiar psiquiatría biológica, psicología analítica, psicología propedéutica, psicología genética. No estoy presumiendo, simplemente estoy diciendo la verdad. Yo llevo estadísticas en mis pacientes, nunca menciono nombres porque debo de ser ético en eso, el secreto médico y el secreto pastoral. Sin embargo, el miedo quiere decir vivir en mentira. Entonces, una persona cambia la mentira por la verdad, se quita el miedo. Se quita el miedo y eso se llama liberación. Usted va a encontrar este tema completo en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, el miedo en sí, tenemos un miedo, como decía, más bien la Biblia, el miedo que sintió Adán y Eva porque habían pecado. ¿Se dan cuenta? Tuvieron miedo, pero porque pecaron. Pero si se está en la verdad, no se tiene miedo. Por eso Dios, el Padre Todopoderoso, Yahweh en hebreo, buscó a Adán. Él sabía dónde estaba, lógico, porque Él es Dios y sabe todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él sabía, Dios sabía, Elohim sabía dónde estaban, pero se escondieron por miedo, y el miedo se originó por el pecado. ¿Se da cuenta? Cambiaron la verdad por la mentira. Ese es el ejemplo más básico. Pero usted va a encontrar una riqueza al consultar el canal de YouTube Shalom 132, SHALOM 132 en YouTube, y ahí puede usted encontrar dos partes de cómo quitar el miedo. Ahí lo expreso ya en 2 horas prácticamente, José Ángel. Entonces sí se tarda un poquito el tema, pero va a encontrar una gran solución para quitar el miedo. Por otro lado, quisiera yo aprovechar este espacio, José Ángel, hay muchos temas, hay muchas dudas que tienen varios nuevos hermanos o el público televidente y radioescucha que me dicen, ¿cómo será la resurrección de los muertos? Ese tema de cómo será la resurrección de los muertos lo encuentra usted en el canal de YouTube Shalom 132. Recuerde que ministro toda la Biblia del hebreo al español, del hebreo original, de su idioma original español, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos material en audio en varios idiomas, desde luego español, inglés, francés, alemán, rumano, holandés, noruego, portugués, italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero seguir promocionando los libros.
usted puede entrar a Facebook de la Keilah, Congregación Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México. Ahí va usted a encontrar un número de WhatsApp y ya encontramos una forma de cómo enviar los libros más rápidos. Ahora, muchas personas se están interesando por todos estos temas y tienen conocidos, por ejemplo, en Rusia, o por ejemplo, una persona de Latinoamérica fue a Rusia, se casó allá con una rusa o con un ruso, y me dicen, doctor, ¿cómo puedo yo compartir toda esta belleza de la Biblia y de las cosas que usted habla de psicología aplicada a la Torá? Por cierto, hay unos audios que le titulé La psicología en la Torá, o sea, la psicología en la Biblia. El primer libro, por así decirlo, sin ser irreverente, de psicología, el más hermoso, el más completo es la Biblia. Es la Biblia. He leído muchos libros de psicología y vuelvo a repetir, no lo hago por presunción decir esto, pero el mejor libro de psicología, el mejor libro de todos es la Biblia. No tanto como psicología, pero sí con los consejos prácticos que da el Todopoderoso. Y temas, por ejemplo, miren, esta carta está escrita en español. Esta carta está escrita en español. Y esta misma carta dice así en otros idiomas. Dice, estimados amigos, el tiempo está cerca, hagamos arrepentimiento, el Mesías, quien es Yahshua, viene pronto, antes vendrá un falso Mesías, va a engañar a Israel y al mundo entero. Por lo tanto, guardemos su ley, su Torá, sus mandamientos, creamos en Yahshua, en su sacrificio único, perfecto en el madero, en la cruz, porque son los últimos tiempos, si no, mañana será tarde. Una tribulación como nunca vendrá a la tierra, oremos a Elohim, a Dios, para que Él nos libre de su ira. Bueno, esta está en español, pero voy a mostrar que este mismo texto que yo acabo de leer, aquí está en hebreo. Por si usted conoce hermanos judíos, usted se la muestra en hebreo, ¿verdad? Y ahorita le voy a explicar que en la página Gozo y Paz la puede usted encontrar. Aquí está el mismo texto en chino mandarín, en chino mandarín. Es que tenemos hermanos de Gozo y Paz en todo el mundo y ellos han ido haciendo las traducciones. Tenemos la misma traducción de lo que yo leí en alemán. Esta misma traducción está en inglés. Aquí está lo que mismo que yo acabo de decir, está en inglés. Está en coreano, lo tenemos en coreano. Lo tenemos en ruso, porque tenemos varios hermanos en Rusia. Lo tenemos en ruso. Lo tenemos también en filipino. Y quiero comentar algo, la mayoría de los ayudantes, de los que, no sé cómo se llaman, ahorita se me fue el nombre, de los que ayudan en los puertos para bajar la carga de los barcos, subir la carga de los barcos, la mayoría son de origen filipino. Entonces, si usted va a los puertos y usted entrega esta carta en filipino, le van a entender re bien ellos, lógico. Este mismo texto también lo tenemos en holandés, También tenemos el mismo texto en francés, por si usted conoce personas que hablen francés. El mismo texto en vietnamita, y así en varios idiomas, inclusive gracias a que muchos hermanos tienen mucha facilidad para muchas cosas, tenemos el mismo texto está en braille para las personas que no pueden ver. Entonces, de alguna manera nosotros estamos haciendo un trabajo para que nadie se quede sin saber todo lo que es la verdad, quién es Yahshua HaMashiach, su bendita Biblia, nosotros le llamamos el Tanaj, y todo lo que está por venir. Estados Unidos, permítame platicar algo, Estados Unidos está a punto de entrar en recesión. No vine a asustar a nadie ni a meter miedo de lo que acabo yo de hablar, simplemente que Estados Unidos está a punto de ya caer en una recesión. Lo que se ve venir para el año 2019, no soy adivino, yo estudio la Torah, es una recesión. Los 4 jinetes del Apocalipsis ya se ve que van a empezar a cabalgar, etcétera. Rusia, Ucrania, muchos países ya están en tensión. Entonces, todo lo que muchos dicen, no, eso no va a suceder jamás. Siempre se ha hablado de guerra, siempre ha habido terremotos, pero nunca ha habido tantos terremotos como en estos últimos años. Nunca ha habido erupciones de volcanes tan fuertes como en estos últimos años. Nunca ha habido catástrofes, violencia, asesinatos, muertes violentas como en estos últimos años. No podemos estar ciegos y decir, o fingir estar ciegos y decir, no pasa nada, seguimos adelante y vamos a seguir adelante, todos trabajando honradamente para llevar el sustento a nuestro hogar.
Pero visite usted el canal de YouTube Shalom 132, ahí puse muchos temas escatológicos. La escatología es el estudio de los últimos tiempos y usted lo va a ver desde una perspectiva hebrea, no inventos de una secta, de lo que diga alguien, de lo que se le ocurrió a alguien, no, de lo que dice Dios Todopoderoso para estos últimos tiempos. Pues José Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias, Roe. Y que pasen un excelente fin de semana todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Roe. Mr. Donald Trump anunció anoche la retirada de tropas en Siria después de 15 años que estaban allí. Sí, algo de eso ojalá podamos platicar. Sí, claro que ¿Tiene sentido? Sí, bastante sentido, bastante sentido. Brevemente, en 20 segundos. De hecho, en la Biblia se pronostica, se profetiza en Isaías que Siria tiene que ser destruida por completo. No es el deseo mío, no, es lo que dice Damasco, sí, es lo que dice la Biblia. Entonces, tiene que ser destruida completamente. Ahora, el por qué, vamos a ver si quieren en 8 días el porqué de todo esto que está sucediendo y podemos hablar de cosas proféticas. Me gustaría que los amados amigos y hermanos que están conectados ahorita al chat o directamente pudieran darnos su opinión de qué es lo que quieren oír. Y si está en mi humilde saber, con mucho gusto lo comparto. Gracias, Roe. Bernie, escuchamos.